Hola mis lectores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Asun y hoy os traigo la reseña de un libro muy especial que además tiene resonancias en una gran obra de teatro. Antes de continuar, os voy a decir que ya mi libro está en la página web del Corte Inglés y de la Casa del Libro, aparte de, obviamente, en la página web de Maluma. Así que os dejaré aquí debajo el enlace para que lo podáis comprar. De momento sigue estando solo en físico, así que si en algún momento ya se pone en digital, no os preocupéis que yo os voy a dar la información puntualmente. Y ahora vamos con lo que es la reseña de un libro que me lo he tenido que pensar mucho para hacerla porque necesitaba un poco despegarme en cuestión de días de lo que eran mis impresiones acerca de Hamnet de Maggie O'Farrell, una obra que le tenía muchísimas ganas desde el año pasado, que compré este libro en la Feria del Libro de Madrid en septiembre y no había mejor ocasión que fuera la apertura de lo que era el reto de este año en el Musa Club y con 12 meses, 12 autoras. Así que estoy encantada de poderla traer. Hamnet es una obra de ficción, pero basada en hechos reales, que desde el principio nos muestra lo que va a ser una tragedia, la tragedia del libro, que es la muerte de Hamnet, que es un niño de 11 años. Y en la primera página ya la autora nos hace una referencia histórica porque Hamnet fue el hijo de Shakespeare, que murió con 11 años, aunque no se sabe el por qué, solo está la referencia histórica a su muerte y a su entierro. Deciros que, por lo que habéis visto ya en la miniatura o en el título del vídeo, realmente Hamnet y Hamlet son nombres que se pueden intercambiar fácilmente, son dos formas intercambiables, así que esto también sirve para dar referencia pues a lo que es la obra de teatro. Nos situamos al principio de la narración con el punto de vista precisamente de Hamnet, que está bajando unas escaleras y tiene que salir a la calle, tiene que primero ir en busca de algún adulto y si no del médico, porque está muy angustiado ya que su hermana gemela Judith está en la cama enferma. Y él, seguimos esa desesperación, esa angustia suya de intentar encontrar a alguien que no encuentra. O sea, no hay nadie en la casa, no hay nadie en la casa de al lado, que es donde viven sus abuelos. Y luego se pone a vagar por las calles pensando en qué puede hacer él para ayudar a su hermana, cómo no se había dado cuenta antes de que estaba así enferma. No están sus padres, su padre está en Londres, su madre está en el campo. Y él pues tiene que ir en busca de alguien, así que al final va a la casa del médico, pero el médico tampoco se encuentra disponible en ese momento. Y la verdad es que al principio seguimos toda esa angustia del pequeño que nos mantiene en un hilo porque desde el primer momento sabemos que es el personaje que va a morir, o sea, sabemos que es el que va a morir, así que de alguna manera padecemos por su sufrimiento, pero padecemos también por lo que le va a suceder a él. Con lo cual la autora te engancha desde el primer momento en los pasos de Hamnet. Lo que ocurre es que esta narración se intercala con otros pasajes en los que vemos la relación de los padres de Hamnet, que son Anna, de forma original, pero se ve que el padre en el testamento pues la llamó como Agnes y aquí la autora le ha querido dejar este nombre, el nombre de Agnes, y el de Shakespeare. Es muy curioso y además creo que toda una declaración de intenciones el que en toda la narración jamás se pronuncia el nombre de William Shakespeare. O sea, en ningún momento ni su nombre ni su apellido. Siempre lo conoceremos por ser el padre, el esposo, el hijo, el muchacho, etcétera, etcétera, con cualquier otra denominación. Y es que en verdad
en estos capítulos que se intercalan con lo que va sucediendo en tiempo real, digamos, estos flashbacks hacia el pasado, la protagonista indiscutible es Agnes. Porque es una mujer fascinante, diferente, que la tratan de bruja, porque le gusta curar, y le gusta curar con las plantas, porque además tiene como un sexto sentido, una intuición súper desarrollada, e incluso se nos deja ver que parece que se puede comunicar con los muertos, con los espíritus. Desde el primer momento ya se nos deja muy claro que es una mujer totalmente atípica para la época. Empezamos a ver cómo conoce a Shakespeare y cómo empiezan esta relación. Y a lo largo pues de los años, cómo vamos viendo esta relación va evolucionando, cómo van apareciendo los 3 hijos que tienen en pareja y cómo están influenciados sobre todo por las familias de cada uno, cómo de alguna manera intentan siempre interponerse, sobre todo al principio, y cómo ellos van vadeando pues el río y todos los problemas y cómo van sacando adelante a la familia. Lo mejor, para mí lo mejor sin duda, es el tipo de narrativa de Maggie. Es una narrativa muy costumbrista, detallista, que nos hace pensar pues en el aire, en ese tipo de narrativa que tenían los clásicos antes del siglo XX, sobre todo y mucho más del XXI. Así que tiene toda esa reminiscencia a una narrativa de otro tiempo. Y para mí, bueno, es algo que me ha encantado, la he disfrutado muchísimo desde el primer momento. Hay una delicadeza en el lenguaje y en las formas, desde la primera página hasta el final, que te lleva realmente a otro tiempo, te traslada a ese momento en el que la autora nos está explicando, ni más ni menos, pues un momento costumbrista de finalísimos del siglo XVI, en el 1596, que es cuando muere Hamlet, y algunos años un poquito anteriores y luego posteriores a ello. Y también es bueno o no, depende de cómo lo miremos, el hecho de que la autora se haya ceñido al máximo a los datos históricos. Lo que ocurre, por eso digo que a lo mejor no es tan bueno, porque realmente es que no sabemos hasta qué punto hay de ficción o hay de realidad, obviamente pensando en el tiempo y en los datos que tendría la autora y bueno, todos los datos que ella recabaría y en la investigación en la que se ha basado. Realmente, si no has hecho un estudio sobre Shakespeare, pues evidentemente no sabes hasta qué punto es real o no es real lo que te está contando. Lo que sí que es cierto es que está claro que hay muchísima ficción en todo lo que es la relación de Agnes con Shakespeare, y que podemos saber los detalles históricos de acontecimientos, pero no sabemos para nada qué relación mantenían entre ellos, con sus hijos, con sus padres, sus hermanos, bueno, todas las respectivas familias. Para mí, lo que me ha ocurrido con esta novela es que es una novela que se desarrolla muy a fuego lento, y todo lo que ocurre, a pesar de que hay acontecimientos como muy importantes, evidentemente, lo sabemos desde el principio, la muerte de Hamlet, sea como sea, esto va a suponer también un antes y un después en la historia y en la evolución de los personajes. Ha ido todo evolucionando a un ritmo tan pausado que para mí le ha faltado emoción. Emociona los momentos realmente importantes, algunos que los lees y parece que te los has saltado. O sea, es una novela que yo seguro que en algún momento voy a volver a leer, porque ahora ya sabiendo la historia me voy a detener mucho más en los detalles, pero yo esperaba más sorpresa o esos momentos un poquito más épicos, de alguna manera, y creo que se me han quedado muy templados en la narración. Así que por eso no sabía qué sensaciones me iban a provocar al final de todo, porque realmente no sabía cómo iba a acabar, y cuando acabó me dejó un sentimiento de anhelo, por así decirlo, de que algo me faltaba, sobre todo
porque a pesar de que estaba clarísimo que la protagonista iba a ser Agnes, aparte de Hamlet, me faltó detalle sobre Shakespeare, aunque quede en un segundo plano, y sobre todo sobre su evolución, porque vemos que empieza en la historia de una manera con un padre que es, un maltratador, es un padre que abusa de su poder, es un padre que cualquier cosa le hace cambiar el humor y todos le temen en la casa, y cómo al final, él está ya en Londres y está ya escribiendo para teatro, está escribiendo comedias, está escribiendo tragedias. Y me faltó ese paso. Me hubiera gustado saber ahí sí que cómo evolucionó él en este sentido, porque sí que vemos la evolución de Agnes, desde el momento en que se conocen hasta pasar toda esta tragedia y cómo evoluciona su relación con Shakespeare a raíz de la muerte de Hamlet. Pero a él prácticamente no lo vemos. Y esto sí que me ha dejado a mí la espinita de querer saber más, de querer que la autora hubiese desarrollado más, pues la historia sobre Shakespeare, aunque hubiese sido totalmente, evidentemente, como una ficción. Pero la sensación que me ha dejado es muy positiva y sin duda es un libro que recomiendo, pero para tomar con calma y a sorbitos, porque es una narración de disfrutar del detallismo, de disfrutar del lenguaje. Lo que sí que es cierto es que al final, y a pesar de que yo ya me lo había leído, volví a coger Hamlet porque ahora que ya sabía un poco pues de esta historia, quién era Hamlet realmente, quise intentar buscar en esta tragedia signos de ese hijo perdido para Shakespeare. Y la verdad es que te quedas con las ganas, y yo me quedo con las ganas, porque todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Realmente no hay nada que te haga suponer que Hamlet es un hijo perdido, un hijo que se le muriese a él, si no es por el final que tiene Hamlet, y es que es una tragedia épica, una tragedia al estilo griego. Así que si realmente Shakespeare quiso retratar ese dolor de la muerte de su propio hijo en esta obra, podríamos decir que se podía resarcir con ese final desgarrador de Hamlet y lo que seguramente él pues pasó con la muerte de su hijo, que además era el único niño, porque luego también lo que tuvo fueron 2 niñas y se quedó con las 2 niñas, y además, claro, la niña pequeña era la gemela del hijo, con lo cual creo que también esto debió de ser una imagen muy potente que se explica de alguna manera en el libro de Hamlet, pero que yo le di muchas vueltas a esto, a cómo al ver a su hija siempre iba a tener presente a su hijo, porque era el vivo retrato de su hijo, pero en mujer. O sea que esto debió de ser también muy, muy chocante para toda la familia. Pero ya os digo, entre Hamlet y Hamnet realmente no hay nada que haga suponer que uno se escribió a raíz del otro, a raíz de la muerte de un hijo. Seguramente los estudiosos sabrían encontrarles algún significado, alguna relación en algún pasaje, o sea que esto sin ninguna duda, pero los que somos profanos, los que vamos simplemente a leer los libros, de verdad yo no he encontrado ninguna reminiscencia de lo que es la historia real de Hamlet. A pesar de ello, obviamente os lo recomiendo porque es que es un clásico entre los clásicos y ya os digo, como tragedia impecable. En Shakespeare, incluso a pesar del tiempo y de que evidentemente hay vocabulario que tienes que ir buscando, se entiende bastante bien todo lo que ocurre y todos los personajes tienen su importancia. Con lo cual, es una tragedia que a pesar de los siglos realmente podemos seguir leyendo hoy en día y creo que sigue impactando también de la misma manera. Así que sin duda os recomiendo por dónde empezar de Shakespeare, pues os recomendaría
por Hamlet. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Vosotros, vosotras, ¿os habéis leído alguno de los dos Hamlet? ¿Qué me podéis contar? ¿Os ha gustado? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido? O sea, ¿sabíais de la muerte realmente del hijo de Shakespeare? ¿El porqué de Hamlet en este caso? Contádmelo aquí abajo en los comentarios, que por supuesto os voy a leer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, sed muy felices leyendo.